¿Cuál es el misterio de Sean Chonkins en Poppy Playtime Chapter 5? Vamos a verlo, let's go. Muy bien, lo primero que supimos de Sean Chonkins es que era el personaje misterioso con el que se encontró Preston luego de escapar de Huggy Wuggy. Sin embargo, para esos tiempos todos los juguetes seguían las órdenes de Prototype y Sean lo capturó para que su jefe decidiese su destino, las cuales ya supimos que fue transformado en un juguete viviente. Luego nos trasladamos a los tiempos actuales donde hizo aparición por unos instantes en la persecución de Huggy Wuggy. Y no lo volvemos a ver hasta que él mismo nos atrapa por sorpresa. En primera instancia, Sean se ve bastante agresivo que si no fuese por Giblet ya hubiésemos sido devorados. A pesar de la intervención de Giblet, se nota que en principio no le agradamos, haciéndonos entender que tengamos mucho cuidado porque puede ser tu peor pesadilla. Sean Chonkins tiene habilidades técnicas siendo capaz de reparar puertas e incluso saca de su boca algunas herramientas para sus propios trabajos. Incluso el mismo Prototype reconoce sus habilidades y le asigna la tarea de reparar las cámaras de seguridad, pero Sean no está del nada contento con su jefe y por esa razón nos ayuda a buscar una forma de eliminarlo. Sin embargo, tiene que fingir obediencia porque sabe que Prototype no dudará en destruirlo. Debemos recordar que Sean es de los pocos personajes que aún conserva su cuerpo intacto, por lo que teme ser el próximo en tener la piel al revés, así como le sucedió a su amigo. Tanto es su miedo de que lo descubran que metió a Player en su propio estómago. Cuando finalmente estamos a salvo, este nos vomita inmediatamente y como te habrás dado cuenta no puede hablar de ninguna forma, un aspecto que ya nos lo habían adelantado en un cartón animado, pero sí puede comunicarse con el lenguaje de señas haciendo uso de la palabra trouble, las cuales significa de que hay problemas y que tiene que irse. Luego de eso nunca más volvió a aparecer en el juego y lo más seguro es que lo veamos en el próximo chapter. Al menos este personaje sí duró más que el pianosaurio. Si bien su participación fue corta, todavía contábamos con un VHS, las cuales nos dice lo siguiente. Megan. Hola, Megan. Uno de los amigos me dijo que tienes problemas con el ruido del mundo, que es demasiado. Traje a alguien para ayudar. ¡Aléjate! Eso no fue muy amable. Vas a lastimar los sentimientos de nuestro amigo. John no es mi amigo. Claro que lo es. Chom es amigo de todos los niños, especialmente de los sensibles como tú. Está aquí para hacer tu mundo un poco más suave y tranquilo. No me gusta estar ahí. Yo puedo oír sus latidos. Oh, eso es solo una grabación de unos latidos, tontita. Algo para hacerte sentir cálida y segura. Como un bebé. ¿Por qué no tienes? Aquí. No quiero. ¡No! ¡Ay, ahí vas! No está tan mal. Está bien. Estoy mejor. Ya estoy mejor. Claro que lo eres. Para eso sirve Sean. Un pequeño espacio seguro para ti. Ahora solo cierra los ojos y respira profundo. Todo es mejor cuando estás con uno mismo. Como habrás escuchado, se cuenta la historia de una huérfana llamada Megan que era bastante sensible a los ruidos fuertes. La señorita Gracie le trae a Sean Chonkins para tranquilizarla, pero que obviamente le iba a dar mucho miedo, ya que ella tenía la sospecha de que se trataba de algo viviente con un corazón palpitante. Al final Megan fue obligada a meterse para decirle de forma incómoda a la señorita Gracie que ya se encontraba mucho mejor. Aquí nos hacemos la pregunta, ¿en qué estaban pensando los científicos en que era buena idea tranquilizar a alguien nervioso dentro de la boca de un monstruo? No me malentiendan, el personaje me parece adorable, pero no tiene sentido que la metan en el estómago de algo con dientes afilados mientras te cubre con baba. Al principio pensé que Sean era un botsibú para huérfanos y que pensaban desechar a Megan por tener sus problemas, pero creo que ellos de verdad sí querían tranquilizarla, para que estuviese en buenas condiciones de convertirla en experimento, pero no les voy a negar que me parece muy raro en cómo lo hicieron, y espero que en un futuro esto tenga mayor explicación. Y ese sería el video con el misterio de Sean Chonkins. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima.
Lo que la comunidad de Poppy Playtime realmente quiere es más tiempo con Miss Delight.